¿Qué pasa, compañeros? Venga, preparaos para este vídeo porque va a ser de los de caña. Mira, mira, tíos, me ha salido un derrame en el ojo. Mi mujer el otro día cuando me lo vio se asustó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Un ictus? No, bueno, me ha salido un derrame en el ojo, yo qué sé. Me medí la tensión la tengo perfecta. Bueno, pues no sé, tendría una subida de tensión arterial por la noche, me salió durmiendo, en fin, no es grave, no duele, simplemente es feo y no sé, dicen que suele salir por el estrés. Hombre, yo la verdad es que muy estresado no vivo. Tengo que reconocer que muy estresado no vivo. Pero bueno, hoy voy a hacer un vídeo siguiendo con el tema que ya tratamos en el otro, que ha generado mucho ruido, interés y comentarios sobre la cuestión de Israel y Palestina. Entonces, hoy vengo fuerte, ¿no? Porque vengo del gimnasio y os voy a tope. Bueno, y esto tiene que ver también con otro vídeo que voy a hacer para nomadatube.es, donde hago tanto el método de estudio como mis rutinas de entrenamiento. Como señor de 55 años, o 54 que tengo todavía, se mantiene en forma, ¿no? Sin dejar de disfrutar y beber cerveza, beber vino, en fin, y comerme chuletones y todo eso, pero siguiendo unas rutinas de entrenamiento y ejercicio que me mantienen a tope de power, ¿no? Y esto lo consigo con la regla que yo he llamado de los 3 medias horas, las 3 medias horas. Ya os lo explicaré porque se trata de que tú saques en tu día 3 medias horas. Media hora para ejercicio físico, media hora para estudiar y media hora para los demás. Entonces, si tú consigues dedicarle media hora a los demás, media hora al ejercicio físico y media hora al estudio, aplicando mis métodos, porque son de alta intensidad, alto aprovechamiento, consigues unos resultados espectaculares, como a mí me está yendo pues en los estudios ahora mismo del grado de Geografía e Historia, en la UNED, que estoy aprobando con muy buenas notas, en fin, ¿no? Y que me están permitiendo completar mi formación autodidacta, pues ya sabéis que yo soy registrador de propiedad, licenciado en Derecho, me tienes cierta culturilla general porque he leído toda mi vida y porque he escrito muchos libros, ¿no? Y entonces yo quería hablaros del tema este de Israel y Palestina basado en mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo he estado allí. Es decir, esto ocurre lo mismo que cuando hablo del Sáhara Occidental y reconozco que se produce un statu quo que hay que partir, da igual quién tuviera razón en su momento, ¿no? De si los saharauis, el proceso de descolonización, si se hizo bien o se hizo mal, si Marruecos ha estado vulnerando las resoluciones de Naciones Unidas y no sé cuántas. Mira, todo eso, que es lo que yo venía a decir en el vídeo sobre intentar distinguir entre buenos y malos en Israel y en Palestina, no lleva a ningún sitio, a ningún sitio. O sea, que como conversación de salón está bien, siempre y cuando nosotros sepamos mantenerla en los términos de la cordialidad. Es decir, si tú y yo nos sentamos en una mesa y discutimos sobre el Atlético o el Real Madrid, o el Madrid y el Barcelona, y seguimos siendo amigos, pues no pasa nada. Podemos hablar de quién tiene razón entre Israel o Palestina, si unos son más buenos o son más malos. Eso no dejan de ser conversaciones de sofá, o de salón, porque en realidad el problema de Oriente Medio es muy antiguo, no tiene ninguna solución y no se va a resolver por nuestra discusión. El problema, y es lo que yo os vine a decir, es cuando con ciudadanos en la misma sociedad que tiene unos estándares de prosperidad y bienestar y seguridad como no hay en el mundo, porque España es uno de los países más seguros, es uno de los países que tienen niveles de prosperidad aceptables en relación con otros países que pueden tener mayores niveles de prosperidad, pero sin embargo tienen un clima más cabrón, porque por ejemplo tú te vas a los países nórdicos, hombre, están de puta madre en cuanto a su estado de bienestar, pero claro, allí no se puede vivir en invierno, por eso se vienen aquí de vacaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un clima privilegiado, tenemos una comida privilegiada, podemos ser muy longevos, tenemos un ascensor social que a pesar de dificultades funciona. Es decir, vivimos en un país que está bastante bien. Bueno, de hecho está de puta madre. Yo que he conocido un montón de países, creo que este es el mejor país del mundo para vivir, ¿no? Porque te permite un gran desarrollo de tu libertad, de libertad personal, o por lo menos lo permitía hasta ahora, aunque nos estamos volviendo muy gilipollas en el sentido de aceptar o incorporar modas ideológicas importadas, es decir, de Estados Unidos, con toda su ideología woke, aquí lo estamos aceptando porque somos tontos del culo, y entonces nosotros mismos nos estamos poniendo cepos
al pensamiento y a la acción por esta ideología de género y por, en fin, todos estos dogmas de la justicia social que estamos incorporando y que están cercenando lo que era nuestra libertad personal. Porque aquí en España, básicamente, salvo etapas muy concretas, se ha podido hacer lo que, sobre todo desde cuando yo era joven, se ha podido hacer lo que uno le salía del nabo, y a nadie le importaba. Es decir, criticamos mucho, somos muy envidiosos, pero en realidad aquí cada uno hace de su capa un sayo, como decía mi abuela, sobre todo los valencianos, ¿no?, que es mi estirpe familiar, ¿no? Cada valenciano tiene un rey en el costado. Aquí siempre hemos hecho lo que nos ha salido de los huevos. Pero bueno, que me estoy desviando un poco. Nosotros tenemos un gran sistema, una gran sociedad, somos amigos de nuestros amigos, tenemos familias sólidas. De hecho, los hijos se quedan hasta los 30 y tantos años. ¿Por qué? Porque están aquí acogidos, no se les expulsa, porque tenemos familias grandes y socialmente tenemos una buena cohesión. El problema es cuando incorporamos estos debates ideológicos o estas cuestiones que da igual, porque es que el debate ideológico es simplemente decir, ¿a quién apoyan los míos? A unos, pues entonces yo soy de los unos, ¿no? Y entonces incorporamos esas cuestiones geopolíticas, tanto de Ucrania con Rusia, como de Israel con Palestina, y las metemos dentro de nuestra vida social y nos encabronamos y consideramos a los que opinan distinto como auténticos enemigos, como malos, y por tanto intentamos castigarles, ¿no? Porque como son moralmente malos merecen castigo. Entonces, cuando en los debates ideológicos en una sociedad se convierten en debates morales, es decir, no en opciones ideológicas, no en opciones lícitas, porque oiga, yo entiendo que los impuestos tienen que gastarse más en carreteras y en sanidad, o yo creo que tiene que haber menos impuestos para que la gente intervenga en el mercado y genere prosperidad. Eso son opciones ideológicas, ¿no?, lícitas, ¿no? Yo soy más intervencionista, yo soy más liberal, no pasa nada. Cuando entendemos que el intervencionista es un cabrón y el liberal es un hijo puta egoísta, entonces ahí ya es cuando tenemos un problema como sociedad. Y si encima nosotros incorporamos debates externos importados de no se sabe dónde, ¿no?, y aquí ya nos hacemos como archienemigo, porque las cosas que se leen en redes sociales son de una sociedad completamente desestructurada que no es la realidad. Lo que pasa es que los medios cogen esos debates de minerías ideologizadas que se desarrollan en las redes sociales y entonces los proyectan como si fueran la generalidad. Y entonces al final nos vamos contagiando todos. Y gente, yo he visto la evolución en redes sociales de 10 años para acá, gente que antes solamente publicaba fotos de sus viajes o tal, ahora de repente, tío, son cuestiones, panfletos políticos, y eso genera rechazo, incluso aunque estés a favor, porque a mí es que no me apetece leer eso continuamente. Y eso tiene que ver también un poco con las cosas que yo digo. O sea, cuando yo hago un vídeo y digo que la cuestión entre judíos y palestinos, igual que entre la cuestión entre marroquíes y saharauis, no se resuelve con un debate entre buenos y malos, eso no es una cuestión del bien contra el mal, donde el bien tenga que vencer y el mal tenga que ser castigado. Eso es absurdo. O sea, hay que buscar soluciones imperfectas, pero más o menos estables. Entonces, cuando yo os digo, a mí, oye, mira, yo podría estar moralmente a favor de los saharauis, por ejemplo, ¿no?, como español, porque me siento heredero de la potencia descolonizadora que tenía que ser administradora del proceso de descolonización y haber ofrecido a los saharauis un estado propio. Bueno, pero es que no es así. ¿Por qué? Porque los marroquíes han introducido ahí una población que, por mucho que consideremos colonos, ya están allí. Y por tanto, como son nietos de los que ya entraron allí, tienen derechos políticos sobre el territorio del que habitan, te guste o no te guste. Es que eso es así. Y por lo tanto se ha producido una política de hechos consumados. Estados Unidos, con la administración de Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y la administración Biden no ha cambiado un ápice. ¿Por qué? Porque les interesa a Marruecos como aliado en su política internacional. Marruecos es un aliado más valioso que España, y por eso nosotros estamos teniendo problemas en nuestras relaciones internacionales con Marruecos. Y Marruecos es un aliado interesantísimo para Estados Unidos en relación con su conflicto con el conflicto del Oriente Medio. ¿Por qué? Porque ha reconocido el Estado de Israel, a pesar de que su población es profundamente antisemita. Pero así son las cosas. Yo simplemente te las explico, no tomo partido. ¿Por qué hay un problema ahí? ¿Por qué yo me encuentro en los comentarios en mi vídeo? Porque en mis vídeos se producen siempre una cosa muy curiosa, ¿no?, que es, los comentarios primeros son los de la gente que sigue mis vídeos habitualmente y por lo tanto suele ser gente que piensa más o menos como yo o está de acuerdo con mi visión del mundo. Después empieza a entrar gente por el título del vídeo y porque si el vídeo se ve, pues entonces se lo sugiere el algoritmo a más gente que pueda estar interesada, y entonces ahí entra en la peña que en el caso de este tema, de este asunto sobre Israel y Palestina, han entrado un montón
de gente que está a favor de Palestina y entonces piensa que yo estoy apoyando a los judíos. Y después han entrado los que también apoyan a los judíos y entonces me llaman equidistante, porque no tomo partido. Ahora bien, muchachos, vamos a ver, porque esto ya tiene que ver una cosa, independientemente del conflicto interno, aquí lo que de verdad nos interesa hablar es de la necesidad que tienes de que te den la razón. Es decir, no buscamos información, no buscamos puntos de vista distintos, siempre buscamos que nos den la razón. Es decir, buscamos opiniones que previamente sepamos que van a coincidir con las nuestras. Eso no es, en realidad, búsqueda de un debate ideológico productivo, no es búsqueda de información, es onanismo ideológico, es coger y hacerte una paja con tus propias creencias, prejuicios, ideologías, con las argumentaciones que un opinador te dé, pero que son previamente las que coinciden contigo. Es decir, cuando nosotros buscamos en los periódicos o en las televisiones que vemos, en los medios de comunicación, lo que buscamos es que nos den la razón en cuanto a nuestras opiniones, pero opiniones que previamente ya tenemos, nos da igual los datos objetivos que nos vayan a dar o los argumentos que nos vayan a dar. Lo único que queremos es encontrar justificación a nuestros prejuicios. Y te daría igual ver a niños israelíes descuartizados, sodomizados, porque entonces no cambiarías de opinión, y te daría lo mismo ver a niños palestinos sodomizados, mutilados y vejados, porque seguirías apoyando al Estado de Israel. Porque previamente estás convencido de que tu opinión es la buena, y ni siquiera tu opinión es que sea buena, porque no es una opinión, es un sentimiento. Tus opciones ideológicas, de izquierda o derecha, no tienen nada que ver, en la mayor parte, en todos nosotros, ¿no? Pero no tienen nada que ver con un razonamiento, tienen que ver con una emoción. Y cuanto más primarios somos y menos formados estamos, que es lo que está sucediendo ahora mismo, más fácil es manipularnos excitando nuestra emoción, que es a lo que estamos llegando en estos debates actuales. Hola, mi amor. No puedes salir en el vídeo, mi vida. No, que no puede verte la gente. Vale, sigo. Bueno, no quería que mi niña... Los menores no deben salir en redes sociales. Bueno, pues es evidente que vamos a que nos den la razón. Y yo no estoy para darte la razón. A mí es que me la pelan tus opiniones políticas. O sea, me da igual los prejuicios que tú tengas. O sea, yo no me dirijo a exacerbar tus prejuicios, ni me dirijo a un grupo ideológico para, digamos, que me tengan como gurú o como uno de sus opinadores de referencia. Al contrario, yo me dirijo a los más escépticos, a los que buscan precisamente otro punto de vista, porque entiendo que siempre hay peña como yo, a la cual le puede interesar una opinión que les confirme lo que ya sabemos unos cuantos, y es que nosotros no queremos vivir en un mundo de prejuicios, no queremos vivir en un mundo dominado por ideologías absolutas, ¿no? Por gente que todo lo ve blanco y negro. Existe un grupo social de escépticos, de gente que duda. Yo, por ejemplo, me abstengo de emitir esos juicios absolutos sobre buenos y malos, no porque sea equidistante, sino porque, primero, no tengo por qué hacerlo, no es mi función. Yo no soy a mí no me pagan por manifestarme en un sentido o en otro. Pues después, porque ya existe suficiente cantidad de opinadores de un sitio y de otro para que aquellos que busquen que les den la razón o que confirmen su sesgo ideológico, pues encuentren la munición suficiente. Es decir, ya existe un montón de gente que hace ese tipo de vídeos y que se pronuncia en redes sociales sobre que estos son buenos, estos son malos y no sé cuántos. A mí eso me da absolutamente igual, no es mi función. Mi función es ofrecer otro punto de vista. Digo, por lo menos mi función, eso es lo que a mí me apetece hacer, es ofrecerte otro punto de vista. Y esa otra visión la tengo porque yo he estado allí. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, cuando opino sobre el Sáhara Occidental y los problemas que allí hay, y a mí gente me sale completamente encendida defendiendo a unos o defendiendo a otros y no han estado allí. Y digo, bueno, macho, a ver, tíos, o sea, yo no solamente he hecho un programa de televisión donde también he rodado en esas
yo hice un programa de televisión, Diario de un Nómada, en el cual yo recorría todo el Sáhara Occidental, iba hablando de la presencia española en el Sáhara Occidental y lo que hicieron los españoles en favor de los saharauis, porque ya cuando se inició, digamos, la colonización y se crearon las provincias, porque no eran colonias, eran provincias españolas de Sidi Ifni, del Sáhara, allí ya, digamos, los tiempos de la explotación de los encomenderos en América habían pasado y entonces ya había otra visión mucho más humanista, que era la de construir casas, era la de establecer ciudades como Al-Ayun, la de proveer de infraestructuras, de luz, agua, educación, se respetaban las creencias religiosas de los habitantes, había mezquitas que construía el Estado español y entonces yo contaba eso porque lo conozco de primera mano. Pero es que antes de haber estado allí haciendo un programa de televisión, ya había estado yo antes como viajero, ¿no? Y ya antes había escrito reportajes yo para la prensa. Es decir, o sea que antes de que tú prácticamente hubieras nacido y tuvieras una opinión tergiversada o manipulada o influida por los políticos a los cuales sigas, yo ya había escrito reportajes sobre la descolonización española y sobre la guerra de Sidi Ifni y lo que eso supuso para los saharauis, ¿no? Y por ejemplo lo tengo en mi libro de viajes por África, 1.000.000 de piedras. O sea, vosotros no sé a los que no me conozcáis, ¿no? No sé qué pensáis que vais a encontrar en mis libros, pero en mis libros no solamente es que yo recorro el mundo en moto, o sea, es que yo explico la historia de los países y explico desde otro punto de vista distinto, por lo menos lo intento, del que te van a dar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando estoy en Sidi Ifni, porque Sidi Ifni no es el Sáhara, pero fue otro de los territorios descolonizados, pues ya en este libro cuento cómo España y la democracia traicionó a los habitantes de Sidi Ifni, que eran españoles, los dejó completamente vendidos a los pies de los caballos y Marruecos pudo apoderarse de aquello y de los edificios que en realidad son propiedad del Estado español y, bueno, pues, en fin. Vamos a ver, aquí por ejemplo, cuento, en la terraza de la Suerte Loca, que es uno de los hoteles y restaurantes que hay allí, hay un hombre desdentado, aunque en lugar de chilaba viste sudadera con capucha surfero. En Ifni se explota el surf. Habla español. Cuando le pregunto por qué lo habla tan bien, me contesta porque soy español. Nació durante la presencia colonial y lo inscribieron en el registro civil. Se queja de que en el consulado español de Agadir le mintieron cuando fue a reclamar sus papeles en 1978. No se les aplicó el tratado de cesión a Marruecos publicado en el BOE del 9 de junio de 1969. Leo el artículo 3 de este tratado y distingue entre los que eran españoles con arreglo del Código Civil, se refiere a los que como yo estábamos inscritos en el registro civil, pues estos conservarían la nacionalidad en todo caso de aquellos otros que lo hubieran disfrutado sin haberla adquirido, a los cuales se les concederían unos meses para optar. De ese modo, la democracia española se libró de los españoles marroquíes que les legó Franco. Él sí defendió nuestros derechos, la democracia nos ha traicionado, desde Suárez a Zapatero todos nos han mentido. Eso sí, dice, defienden sus propiedades con dientes y uñas. ¿Qué propiedades?, le pregunto yo. Las de la Plaza de España, contesta enseñándome la fotocopia del BOE. El tratado explicita una serie de inmuebles que pertenecen al Estado español. Son los edificios oficiales y viviendas de funcionarios alrededor de la plaza. He visto que algunos están ocupados por instituciones marroquíes. Les ceden el uso, prosigue, pero conservan la propiedad. El resto está sin usar. Se refiere a los viejos caserones abandonados. O sea, que la desidia es española. Típico tópico nacional. Me cuenta Lee que una vez falsificaron el título de propiedad de una casona que da a la playa para vendérsela a una alemana. Cuando hubo terminado una gran reforma, le reclamaron la propiedad. O sea, que es cierto que España defiende con dientes y uñas sus propiedades inmobiliarias. Pero luego nos mienten sobre nuestros derechos, aplican el tratado en lo que les conviene, pero no a nuestro favor. Prefieren las casas a las personas. Cada vez que paso por la Plaza de España, pienso que esas piedras se están burlando de mí. Bueno, esto es real. Así como sucedió, yo me encontré con esta persona en Sidi Ifni y me contó esto, porque yo voy a los sitios y pregunto a la gente de allí, les pregunto cómo viven, qué es lo que pasa, en fin. Y eso es lo que yo cuento después en mis libros y en mis reportajes. Esto se publicó en El País. O sea, este fragmento, este reportaje, o sea, que llevo
desde el año 2009 o desde 2010, batiéndome el cobre, escribiendo, opinando, opinando, o sea, intentando salirme del marco ideológico habitual, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tengo este libro, que es La emoción del nómada, y aquí cuento como yo recorrí todo Oriente Medio, cuento qué es lo que pasa cuando cruzo la frontera de Israel. Y esto también es interesante, porque yo he visto Israel como viajero cruzando su frontera terrestre, pasando al otro lado desde Jordania, con un montón de árabes israelíes, y vi cómo los ataban los soldados israelíes, vi cómo me trataron a mí, y vi cómo era el país por dentro. Y vi cosas que no te van a contar en ningún sitio, y vi cosas que al mismo tiempo permiten poner en contexto lo que está sucediendo y te permiten entender por qué esta guerra no tiene solución. Porque al final, cosas tan básicas y tan sencillas, tan evidentes como cómo son físicamente los soldados que están defendiendo esas fronteras, te permiten inducir cómo es esa sociedad, cómo está evolucionando esa sociedad. Entonces yo lo cuento, porque a mí me llamaron la atención, y eso es la diferencia entre información sesgada de los sitios, de los medios de comunicación que van todos en manada a los mismos sitios. Ahora mismo están todos en la franja de Gaza ofreciendo lo mismo, ¿no? Pero no van a los pasos fronterizos, no cruzan el país en moto, y entonces te pierdes una información que yo intento dar, ¿no? Por ejemplo, aquí te cuento cómo es cruzar la frontera. La frontera no en avión, sino cuando cruzas desde Jordania hasta Israel. Mira, he de pasar varios controles. Hay varias chicas en esta infantil milicia de reclutamiento obligatorio. Son rubias y guapas, pero el exceso de calorías vacías las ha deformado antes de tiempo. La oficial al mando, la judía, es literalmente una obesa mórbida. Si esta juventud sigue reblandeciéndose por el camino de la comida basura, perderán la guerra. La tecnología no puede suplir el valor y el sacrificio. Los judíos serán criticables por muchas razones, pero no se les puede achacar falta de heroísmo, preparación e entrega, al menos en el pasado. Pero lo que veo aquí me decepciona y se aleja mucho de esa tradición marcial de comandos infalibles. Solo veo procedimientos y trámites a veces absurdos, banales e ineficaces. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando voy allí y me encuentro con los soldados que tienen que hacer el servicio militar obligatorio, veo obesos, veo gordos. O sea, la frontera defendida por soldados gordos. ¿Eso qué quiere decir? Me indica claramente que es una sociedad que se está occidentalizando en el sentido que se está reblandeciendo y por lo tanto intenta ganar las guerras desde el aire, intenta ganar las guerras con la tecnología. Y al final, si no tienes tíos que van allí a pegarse y a morir, tú no puedes ganar una guerra. No la puedes ganar a largo plazo. Y eso es lo que está pasando. Por eso también os digo que el conflicto es irresoluble, pero nadie te va a decir eso. Nadie te va a decir, joder, es que claro, ¿qué ocurre con los soldados israelíes que tienen que allí? Que son chavales. Son chavales como los nuestros. Ahora mismo están todos en redes sociales, están todos en TikTok. Están todos comiendo mierda, comiendo hamburguesas. No son ya Paul Newman en Éxodo. Ya no es en aquella película. Ya no son esos soldados o esos agentes infalibles del Mossad que vengaron la Septiembre Negro, que vengaron la matanza de judíos en las Olimpiadas de Alemania, de Múnich. Una soldado vestida de verde olivo me interroga sobre los países árabes que he visitado. Si he estado en Marruecos, si porto armas o explosivos. Claro que he visitado países árabes. Marruecos es mi vecino y nunca se me ocurriría llevar armas ni explosivos, y menos aquí. Cuando parecen haber terminado las preguntas, me las vuelve a formular exactamente iguales. Si pretende pillarme en una contradicción, no creo que sea el mejor método, porque las preguntas son idénticas a las que he contestado 2 minutos antes. Y claro está, la respuesta también. A no ser que uno sea un terrorista tan gilipollas como lo que espera detectar el Departamento de Estado norteamericano cuando los aviones obliga a contestar un formulario con cuestiones tan sutiles como si pretende asesinar al presidente de los Estados Unidos. Bueno, la moto la examinan aparte, los vehículos se introducen en una especie de taller con las puertas cerradas. Bueno,
Sigue avanzando el relato. Dice: una familia de árabes me mira con curiosidad. De nuevo soy un astronauta caído del espacio exterior. Hablamos y nos caemos bien. Las dos hijas adolescentes están cansadas y tienen hambre. Les regalo una caja de chocolatinas. Me lo agradecen efusivamente. Son palestinos, pero viven en Canadá. Están completamente occidentalizados. Han venido a ver a los padres de él, que les ha dejado el coche para visitar Jordania. Conducen un BMW X5, así que no creo que sean unos marginados en el país hebreo, al menos económicamente. Bueno, sigo hablando de la frontera, porque yo creo que esto es interesante, porque al fin y al cabo, ¿quién ha visto la frontera israelí para entrar en vehículo? Nadie. ¿Qué motoaventurero conoces que haya ido a Israel? Poquísimos, ¿no? Entonces, para entrar en Israel con vehículo rodado desde el norte, el único paso posible es a través de Jordania, recorriendo el valle del bíblico Jordán, presuntamente militarizado desde los acuerdos de paz del 94. Debería ser una zona caliente, estrechamente vigilada y siempre a punto de explotar. La realidad es que los militares árabes se estean en sus garitas ajeno a todo lo que no sean sus propios ronquidos. Algunos se asoman a la garita al oír mi motor y lo único que hacen es saludar con la mano como si vieran un tren pasar. Cuando llego a la frontera, el aduanero tiene a sus pies un cajón lleno de matrículas. Los árabes israelíes cambian las placas de sus coches para cruzar. Temen que los quemen o vandalicen. Sería curioso que lo hicieran, porque solo salen del país por carretera los palestinos para visitar a sus familiares del otro lado. Ningún judío se aventura por la región sobre ruedas. ¿A dónde podrían ir? Todos los países del entorno los repudian. En Israel, la seguridad fronteriza está en manos de niños. El río separa los dos países. Israel ocupó el anillo occidental en la Guerra de los 6 días, llamada por los árabes como Naksa, recaída o la derrota. Tengo que aguardar sobre un puentecito de metal a que me dejen pasar. Como la espera se prolonga, bajo de la moto y tomo un par de fotografías. Inmediatamente veo algo de movimiento en la zona judía. 3 muchachos vestidos con polos deportivos, pantalones caquis, zapatillas de verano, tocados con gorras de béisbol y armados con M16 en miniatura, cruzan la tierra de nadie y se acercan hasta mí. Bueno, pues aquí hablo como... Les digo que estoy fotografiando el Jordán. Al final uno me dice, me enseña el teléfono móvil y es motero. Entonces al final... Pero eso me pasó también al cruzar a Palestina. Pero bueno, a lo que quiero decir que yo intento salirme del marco de buenos y malos, intento contar las cosas que suceden en la realidad. Entonces, por ejemplo, a mí qué es lo que me llamó la atención cuando crucé a Israel y que, bueno, pues no sé, a quien tenga interés, curiosidad por Oriente Medio, pues que este libro es el mejor reportaje que te vas a poder leer, porque está escrito con claridad, con datos y además está escrito con la visión, digamos, desprejuiciada de un viajero independiente. Entonces, cosas que tú, por ejemplo, no te puedes imaginar. Israel me recibe bajo un cielo intensamente estrellado. El asfalto es de irreprochable factura. Hay muchos coches nuevos, largos atascos y conductores impacientes. Ni una sola matrícula extranjera salvo la mía. Se sucede en las pequeñas poblaciones de feo urbanismo occidental. Son como cualquier suburbio europeo con sus restaurantes de comida rápida y sus paseantes ociosos. Aquí no tengo sensación de aventura. Es un país desarrollado, aunque su cielo sea tan intenso como el de sus hostiles vecinos. Pregunto en un par de ocasiones por la dirección a Nazaret, pero el resultado de las respuestas es dispar. Un tipo maduro me mira con una mezcla de hostilidad y estupor. No sabe hablar inglés y no le gustan los extraños. Por su fisonomía y acento, creo que es un reciente inmigrante ruso. La oleada de judíos eslavos ha sido enorme y pronto han alcanzado un gran peso político. Conservadores a ultranza son de los que más vehementemente se oponen a cualquier cesión con los palestinos. La primigenia generación europea que fundó Israel bajo los axiomas socialdemócratas del laborismo intelectual ha quedado totalmente diluida en un magma multiétnico y cultural. La política del Gran Israel, como casa abierta para cualquier judío del planeta, ha propiciado corrientes migratorias fortísimas que van desde Israel a Ucrania, pasando por Etiopía, donde ya casi no queda ningún hebreo de su antaño populosa comunidad. Esta emigración tiene más que ver con causas económicas que religiosas y no se ha detenido ni en los momentos de mayor riesgo terrorista. Hoy Israel es un país mayoritariamente laico, pero inflexible con sus vecinos musulmanes. Intuyo que también las causas de una postura tan rígida y autoritaria son más económicas que religiosas. Bueno, si tenéis interés, os lo podéis pillar. Ya sabéis que yo os mando los libros dedicados. Pero con esto, ¿qué os quiero decir? Yo lo siento mucho,
para aquellos que buscáis que os den la razón en vuestros prejuicios ideológicos, muy respetables, cada uno que piense o que opine lo que le dé la gana sobre la bondad, maldad de judíos, israelíes, saharauis, marroquíes, lo que quiera. En fin, lo único que yo os digo es que, por una parte, está bien para aquellos que no nos creemos siempre el cuento de buenos y malos y que lo que buscamos sobre todo es la estabilidad de nuestra propia sociedad, porque yo lo que quiero es que mis hijos se eduquen en un país pacífico, en un país próspero, lo que quiero es un futuro para ellos. Lo siento mucho por los hijos de los otros que están en Oriente Medio, lo siento muchísimo, porque a mí los hijos me duelen, los niños me duelen, desde que tienes tus hijos te duelen todos los niños del mundo. Ahora bien, son mis hijos los que más me duelen, son mis hijos los que quiero proteger y por tanto yo lo que veo en peligro es mi propia sociedad como consecuencia de esta polarización ideológica tan brutal, ¿no? De esta importada y absurda. A nosotros no nos tendría que causar este efecto disolvente de nuestra argamasa social. Y por otra parte, lo que yo te ofrezco o lo que intento darte es una visión diferente, bien sea en los vídeos, pero sobre todo en los libros, una visión diferente del mundo. Intento enseñarte cómo es el mundo en la realidad, cómo es el mundo que no te voy a contar en los informativos, porque los periodistas no bajan hasta ese detalle. Se quedan siempre en las aglomeraciones de periodistas que van en manada, lo que yo llamo el periodismo new, ¿no? Cuando hay un gran acontecimiento se desplazan todos en manada y en cuanto ese acontecimiento se traslada a otro lugar del planeta, pues se van otra vez todos en manada. No tienen tiempo de profundizar, no tienen tiempo de ver estos detalles que yo te acabo de contar, como por ejemplo es cruzar la frontera de un país tan blindado como es Israel. Así que nada, muchachos, bueno, ya sabéis, si tenéis más interés, tenéis la página web miquelsilvestre.com, si queréis ver mis documentales y no queréis leer libros, tenéis nomadatv.es, y si queréis los libros, pues ya me los podéis pedir en mi página web o buscarlos en Amazon o lo que queráis, tíos. Venga, hasta otra.